Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos y chicas de primer año del Huergo. Espero que estén muy bien. La idea de hoy es que continuemos leyendo este libro, Los vecinos mueren en las novelas, para avanzar un poco con la trama. Y ustedes, como les expliqué la clase pasada, la forma en la que será evaluada esta lectura también es a partir de una serie de trabajos que van a ir haciendo de forma progresiva, ¿sí? En relación a la lectura que vayamos haciendo. Habíamos leído la última clase, los capítulos 1 y 2. Si no vieron esa clase, les pido, fíjense en el Classroom, un par de entradas para abajo que la tienen ahí para seguir. Como vimos en los primeros dos capítulos, la estructura que tiene este relato en particular es la estructura de un relato enmarcado. ¿Se acuerdan? Decíamos, hay un marco del relato que es la conversación entre John Blunt y Emma Greenwald, y hay una... Ahí estoy gritando mucho, ¿no? Les pido perdón. Y hay un relato que es el que nos refiere Emma Greenwald, ¿sí? ¿Se acuerdan? Emma le dice, bueno, ya que usted es escritor, tengo una historia que me parece que le puede interesar. Ahí nos habíamos quedado entonces en la primera parte de esa historia que empezaba de forma bastante escalofriante, ¿no? En un tren con una chica que estaba muy perturbada y que decía que alguien la quería matar. Ahora entonces vamos al capítulo 3, no están numerados los capítulos, así que el capítulo al que vamos se llama Algo abominable ha sucedido en este cuarto. Yo no tengo acá a mano la versión de PDF para decirles en qué página está, pero debe estar como en la página 14, por ahí. Por Dios, querida, ¿qué está usted diciendo? Comencé a oír mi propia voz repitiendo esa pregunta entre el llanto y las palabras de la muchacha que parecían golpearme la cabeza. El silbato sonó nuevamente. Una repentina sensación de irrealidad me había aturdido como si aquella frase fuese un sueño. Sus brazos se habían aferrado a mí con una fuerza que me asustaba. Podía sentirla tensa, temblando de miedo. No sabía qué hacer. Por favor, llamaremos al guarda y le explicaremos la situación. No se desespere. Creo que dije algo así, pero ella parecía no escucharme. Y en medio de mi confusión supe que cualquier cosa que dijera no serviría de nada. El tren comenzaba a tomar velocidad. Fue en ese momento que las lámparas comenzaron a titilar hasta que finalmente la luz bajó. Aquel lugar se convirtió en un cubículo de sombras. Las luces del pasillo también habían disminuido y de pronto sentí que su mano se deslizaba sobre la mía y la apretaba cada vez más fuerte. No podía ver su rostro. En cambio, un penetrante olor a agua de colonia se desprendía de su cabello, y ese aroma dulzón, sofocante, inundaba todo el compartimiento. Sentí que me faltaba el aire. Sin soltarme, ella trató de decirme alguna cosa, pero no lo hizo como si algo se lo impidiera. Fue en ese momento que escuché los pasos. Alguien caminaba por el pasillo. Ella llevó su mano a la boca tratando de contener un grito, y como si de eso dependiera su vida, la vi tomar el picaporte con tanta fuerza que creí que iba a romperlo. Lo sujetaba de manera que no pudiera abrir la puerta, aunque yo sabía que eso era inútil. Pero los pasos se alejaron. Cuando soltó el picaporte quedé mirándola. Vi también que mis manos temblaban, que todo mi cuerpo estaba temblando. Por el amor de Dios, dígame qué sucede o voy a volverme loca. Yo comenzaba a gritar y como un resorte, ella puso su mano sobre mi boca. No, por favor. Sus ojos me miraban, parecían fuera de sí. No podía resistir aquello. Miré hacia otro lado, la puerta. Tuve el impulso de salir, pero algo me decía que aquello no era posible. Pidamos ayuda, le dije. Ella tomó las solapas de mi abrigo. No, eso no, tengo que esconderme, se lo suplico, él puede estar ahí. Volteé mi cabeza, no quería mirarla. ¿Qué está diciendo? Eso no tiene sentido, debemos buscar. No me dejó terminar. Usted no entiende, señora, yo no puedo salir de aquí, por favor, no lo haga usted. Sentí que en un instante había entrado en una pesadilla que ocurría en otro lugar, a una mujer que no era yo. Un hombre quiere matarme. Esas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Yo no debía estar allí, fue lo único que pensé. Quedamos en silencio y por un momento solo se escuchó el ruido del tren sobre las vías. No sé muy bien cuánto tiempo pasó, pero ella demoró en tranquilizarse. Después, como si hubiese cometido una falta, apartó su mano de la mía y sin mirarme dijo: «Discúlpeme, señora, lo siento, discúlpeme, por favor». Su voz parecía serenarse. «Debo decirle qué sucedió. Es necesario que lo sepa». Estuve a punto de decirle que no, que se dejara de tonterías y que llamásemos al guardia inmediatamente. En ese instante, como si me lo hubiera dictado un pensamiento, supe que no quería saber nada de todo aquello.
pero era tarde. Comenzó a hablar en voz baja como si alguien más pudiera escucharla. Fue algo que vi en la casa del vecino hace unos momentos. Yo trabajo en una casa, soy una de las mucamas y mis patrones... Oh, ellos no estaban. Viajaron a París ayer. La casa permanecerá cerrada hasta julio y yo debía dejar todo en orden antes de tomar este tren. Por eso había comenzado otra vez a dejar escapar aquellos sollozos, pero consiguió contenerlos. Cerró los ojos y después de tomar aire, continuó. Perdóneme, señora. Decía, como ellos viven allá durante estos meses, el señor Garfield nos permite tomar las vacaciones en esta época. Mi familia es de Edimburgo, por eso estoy aquí. Yo siempre suelo tomar el tren del mediodía, pero había cosas que hacer en la casa, de modo que me quedé. No me gusta quedarme sola. Soy muy miedosa, siempre lo he sido, pero no tenía más remedio. La señora Hawken, la cocinera, debía tomar un autobús después de almorzar. Fíjense una cosa, voy a parar un segundo en el relato. Fíjense una cosa, ¿se acuerdan que teníamos un marco del relato que era la conversación de John con Emma, ¿no es cierto? Adentro de ese marco del relato estaba el relato propiamente dicho, enmarcado, que era el que nos contaba Emma Greenwald. Bueno, acá lo que nos refiere Emma Greenwald es lo que le cuenta a su vez su compañera, ¿sí? El nombre todavía no lo sabemos. ¿Pero se entiende? Este relato que está ahora refiriendo la compañera de tren está adentro del relato de Emma Greenwald, que está adentro del relato enmarcado propiamente dicho. Del marco del relato, perdón. ¿Sí? Bien. Sí, sigo entonces. Eran las 8 de la noche y yo estaba terminando con mis tareas. Debía cerciorarme de que cada cosa estuviera en su lugar. Usted sabe, cubrir los muebles, enfundar la ropa de cama, esas cosas. Fue más o menos a la hora del chaparrón. Me faltaba asegurar las ventanas de la planta alta y preparar mis propias pertenencias para el viaje. Yo había comprado unos regalos para mis sobrinos y aún debía envolverlos, pero decidí terminar con mis obligaciones primero, de modo que subí. Revisé todas las ventanas de las habitaciones, son 5, y ya estaba por bajar cuando pasé frente al cuarto de huéspedes. No pensaba entrar. Esa habitación permanece cerrada casi siempre. Es uno de esos cuartos que se ocupan en raras ocasiones. Una sabe que todo está en orden allí. Pero de todas maneras me decidí a darle un vistazo. No quería que por un descuido... Usted sabe, una puede perder un trabajo por un descuido. Apenas entré, vi una claridad que entraba por la ventana. Enseguida pensé que debía ser de un cuarto de la casa vecina. Las casas, no están muy alejadas en ese vecindario y seguramente la luz de alguna ventana había llegado hasta la habitación. Le juro, señora, no soy ninguna fijona. Fijonas son los que miran, ¿no? Los que chusmean. Créame, nunca fui de las que andan espiando. Eso no. Yo simplemente me acerqué. De todos modos tenía que hacerlo, usted entiende, para revisar las cerraduras de la ventana. Pero me quedé ahí. Allí había un hombre. Era un hombre bajo, casi calvo. No recordaba haberlo visto antes, pero usted sabe, en ese barrio es común no conocer a los vecinos. Me llamó la atención porque su cabeza subía y bajaba, desapareciendo de la ventana, y cuando vi su rostro me dio miedo. Me pregunté qué cosa podía estar haciendo alguien que tuviera esa expresión en el rostro. Él movía los brazos, él estaba haciendo algo, pero no podía ver qué. Después de un rato se detuvo, se pasó la mano por la frente y se puso de pie, siempre mirando hacia abajo. Parecía muy agitado. No sé cómo explicarlo, señora, pero sentí que algo abominable sucedía en ese cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende la escena de lo que está contando? Bueno, estaba revisando los cuartos de la casa, pasó por el cuarto de huéspedes, entró, vio luz en la ventana, se acercó también para ver que la ventana estuviese efectivamente cerrada y ahí vio en la casa vecina esta escena, ¿sí? Un tipo que está haciendo algo en el piso, ella no llega a ver qué es lo que está haciendo, pero le parece que es algo del orden de lo ominoso, de lo delictivo, ¿no? Ya iba a salir de allí cuando sucedió. De repente se quedó quieto, como cuando alguien se percata de que está siendo observado, y giró su cabeza hacia la ventana, hasta quedar con sus ojos fijos hacia donde yo estaba. Me había visto. No nos separaban más de 5 o 6 metros y por un instante nos quedamos así mirando los dos hacia la ventana opuesta. Atiné a retroceder para refugiarme en la habitación a oscuras, pero él me seguía con la vista. Fue espantoso. Cerré las cortinas de un golpe y salí de la habitación. Abajo comencé a caminar como una loca. Trataba de pensar, pero lo único que tenía en la cabeza eran los ojos de aquel hombre. La policía. Tenía que llamar a la policía. Fui a la cocina y tomé el teléfono. El número. No tenía el número.
Lo busqué en unas libretas que se hallan al lado del aparato, hasta que aquel pensamiento me dejó sin aliento. ¿Y si ahora venía por mí? ¿Si sabía que yo estaba sola y venía por mí? La puerta de calle. La señora Hocken había sido la última en salir, pero ella no tiene llave de la puerta principal. No la había cerrado. Y yo tampoco lo había hecho. ¿Entiende? Aquel hombre podía estar entrando a la casa en ese momento. Yo estaba parada en medio de la cocina. Sentí que mis piernas no me respondían, como en una pesadilla. Tenía que llamar a la policía. No. Pensé en encerrarme. Primero tenía que encerrarme. Así estaría a salvo. No sé cómo llegué a la puerta de la cocina y la trabé. Después volví a buscar el número hasta que me di cuenta. La operadora. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Marqué. ¿Puedo ayudarla? Escuché la voz de una mujer. La oía como si estuviera muy lejos. Por Dios, ayúdeme. Hay un hombre en la casa. Me dijo que me comunicaría con la policía de inmediato. Yo seguía mirando hacia la puerta. ¿Estaría allí? Policía, dígame qué sucede. Hay un hombre en la casa, repetí. Tranquilícese, llegaremos de inmediato. Pero antes, dígame dónde se encuentra usted y dónde está él. Yo estoy en la cocina, me encerré. Bien, interrumpió. ¿Y él? Abrí la boca para responderle, pero no pude. Me di cuenta de que no lo sabía. Fue en ese momento que pensé. Su voz se resquebrajó y nuevamente afloraron lágrimas en sus ojos. ¡Oh, Dios! Pensé que todo era una locura. En realidad yo no estaba segura, no lo sabía, ¿entiende? Todo fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar, que no había visto nada en aquel cuarto. Solo a ese hombre, eso era todo. Podían ser ideas mías, ¿sabe? Yo siempre me atemorizo. ¿Qué podía decirles? ¿Que un hombre hacía movimientos extraños y al espiarlo tuve la impresión de que hacía algo malo? Era ridículo. El auricular aún estaba en mi mano. Colgué. Tenía que pensar. Estaba muy nerviosa por toda aquella situación y lo mejor era serenarme un poco. Me senté y traté de imaginar qué pasaría si llamaba a la policía. Seguramente sería un escándalo. Tal vez solo estaba haciendo algo, cualquier cosa, y la mucama del vecino lo acusaba de algo que no vio y de haber entrado a la casa. Los Garfield no tolerarían eso. Seguramente perdería el empleo. Además, en una hora debía tomar este tren. Cualquier cosa que hiciese hubiese significado no viajar, y yo no pasaría una noche sola en esa casa. Además, lo más probable era que el pobre hombre se hubiese sorprendido. Eso creí. Pero mientras más pensaba esas cosas, miraba hacia la puerta. La casa estaba en el más absoluto silencio. De todos modos me acerqué y apoyé mi oído contra la madera. No escuchaba el menor ruido. El ruido. Me acordé de que la puerta de calle hacía un ruido característico al abrirla, y yo no lo había escuchado. Antes de salir de la cocina entorné apenas la puerta para ver. Nadie. Me acerqué a la entrada principal. Estaba, como lo pensé, sin llave. Sin embargo, traté de abrirla y no pude. Empujé. El crujir de la madera me pareció más fuerte que nunca. Cerré enseguida. No, por allí no había entrado nadie. Y todas las ventanas estaban aseguradas. Agradecí no haber concluido esa llamada y me culpaba por ser tan miedosa. Aseguré la puerta con llave y fui a la biblioteca. Desde allí quería ver la casa del vecino. No sé por qué lo hice. Tal vez para ver algo que me sacase toda duda. Yo tenía que salir de la casa, ¿sabe? Eso no dejaba de asustarme. A medida que me acercaba a la ventana de la biblioteca comencé a escuchar una música. Era una música conocida, una tonada de moda, Charlie Crowley. Ahora escuchaba la voz de Charlie Crowley. Era la radio. En la casa vecina habían encendido la radio y estaban escuchando ese programa. Me asomé, aunque no podía ver nada. Había una luz en la sala, pero las cortinas no dejaban ver el interior. Creo que eso me tranquilizó. Los vecinos estaban escuchando la radio. No sé por qué, ya pensaba que nada malo podía haber sucedido allí. Sin embargo, antes de salir a la calle miré para todos lados. Me sentía nerviosa. Pero no había nadie, solo algunos autos estacionados. La calle estaba mojada. Salí por la puerta principal. Caminé con mi maleta hasta la esquina. Esperaba conseguir un taxi rápidamente. Tenía menos de una hora para llegar a la estación. Cuando me bajé del taxi, todavía me encontraba un poco intranquila. Me repetía que era estúpido, pero no podía sacarme de la cabeza la mirada de ese hombre. Era como si aún siguiera mirándome, desde algún lugar. Me sentí mejor cuando subí al tren. Entré a este compartimiento y me senté al lado de la ventanilla. Entonces sucedió de nuevo. Él estaba ahí, en el andén. Llevaba un impermeable y un sombrero claros.
Caminaba como cualquier otra persona, pero sus ojos se movían de un lado a otro como si buscase a alguien. El miedo no me dejó cerrar la cortina, me quedé paralizada y cuando quise reaccionar, él ya estaba mirando hacia donde yo me encontraba. O me pareció. No lo sé, le juro, señora, por momentos siento que ya no sé lo que veo, pero tengo mucho miedo. Creo que me siguió, ¿se da cuenta? Algo malo ha sucedido en esa casa y ahora está por aquí, en algún lado. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Ese es el fin del capítulo 3. Ahora vamos a empezar a leer el capítulo 4. El capítulo 4 se llama Una noche en el infierno. Como en un escenario, después de un monólogo a oscuras, la intensidad de la luz subió apenas aquella muchacha pronunció la última frase. En un segundo, las formas y los colores, aunque mortecinos, nos situaron de nuevo en el compartimiento. Recuerdo que lo primero que vi fueron nuestros zapatos sobre el entablonado. Más arriba, las cortinas volvían a temblar al compás del tren. Las butacas de cuero verde seguían allí, vacías. Pero algo había cambiado. Lejos de regresar a la pesadilla, mis temores parecían diluirse junto con la oscuridad. Había escuchado con atención ese relato. Dios sabe que me aquejaba una profunda compasión por aquella chiquilla. Pero no podía creerle. Todo aquello eran fantasías, sin duda. No podía ser de otra manera. ¿Quién sabe qué cosas haría ese hombre en aquel cuarto? Ella misma lo había dicho. Y yo estaba segura de que lo tenía en su cabeza cuando vio al sujeto en el andén. Alguien parecido, seguramente. Después de vivir aquello, cualquier hombre bajo y calvo podía ser ese vecino. Es lo que pensé. Que lo único real, aquella noche era su miedo. Por lo demás, escuchaba el producto de una imaginación viva en la mente de una muchacha demasiado asustadiza. Una vez, en algún lugar, había leído que muchas personas temerosas ven cosas y que llegan incluso a distorsionar la realidad. ¿Cómo saberlo? ¿Está usted segura de que el hombre que vio en la estación es el mismo hombre? Sí, estoy casi segura, me respondió desviando su mirada hacia la ventana. Sus ojos estaban otra vez llenos de lágrimas. No solucionará nada llorando. Tranquilícese y déjeme pensar, por favor. Mis palabras sonaron duras. Con la sospecha de que todo era ilusorio, aquella situación comenzaba a fastidiarme. Ella continuaba allí, apenas sentada en el borde de su butaca, pálida, parecía a punto de desmayarse. ¿Cuál es su nombre, querida? Julie. Julie, por favor, no quisiera que malinterprete mi pregunta, pero a veces los nervios nos traicionan. Usted venía de pasar momentos muy difíciles, ¿verdad? Sí, sé lo que quiere decir, señora, pero créame que estoy segura de lo que vi. Volví a mirarla. ¿Y si fuese cierto? Claro que existía una posibilidad. Y aún en el caso de que fuesen fantasías, de repente me percaté de que si no salíamos de la duda, aquel viaje se convertiría en un infierno. Ella simplemente enloquecería. No podíamos quedarnos allí sin hacer algo al respecto, solo esperando. En esa época, el nocturno a Edimburgo era un expreso, o sea que hasta su destino no hacía ninguna parada. Eso descartaba bajar en la próxima estación. Estaríamos en el tren hasta la mañana siguiente. Comencé a pensar. Si el hombre que vio a la muchacha en la estación era realmente su vecino, había razones para no llamar al guarda. ¿Qué podría hacer? ¿Detenerlo, acaso? ¿Por qué? ¿Qué podría decir Julie de aquella escena de la ventana? Nada. A cambio, la posibilidad de que ese hombre pudiese verla era, sin dudas, la peor. Ella quedaría expuesta, nada más. Imagínese a ese hombre aduciendo que la muchacha estaba loca o que lo había confundido, cualquier cosa. Además, ¿qué sucedería después? Si ella se mostraba, al final del viaje comenzaría a correr el mismo peligro. Todo parecía tan difícil, incierto. Pensé en trasladarnos a otro compartimiento, alguno donde hubiera más pasajeros. Podríamos viajar seguras entre otras personas, pero deseché esa idea al instante. Otra vez ella se dejaría ver. Tal vez permaneciese a salvo durante el viaje, pero no después. Todo esto nos conducía a lo mismo. Era necesario saber si ese hombre estaba o no en el tren. Y había solo una forma de saberlo, revisando todos los compartimientos. Escuche, vamos a hacer lo siguiente. Saldremos de aquí juntas. Usted se encerrará en el toilet y me esperará en el baño. Y me esperará allí. Yo recorreré el tren. Él no me conoce. Si ese hombre está aquí, si lo veo, haremos lo que haya que hacer para que usted esté segura. Si no está, permaneceremos juntas hasta que lleguemos y más tranquilas. ¿De acuerdo?
Aceptó. Antes de salir abrí la puerta y miré hacia todos lados. No vi a nadie. No nos separaban muchos metros del toilet. Ella entró y quedamos en que yo golpearía 3 veces la puerta para hacerle saber que había regresado. Volví a nuestro vagón. La búsqueda comenzaría por allí. Los 2 compartimientos vecinos al nuestro estaban vacíos. En el siguiente vi a un hombre rubio con aspecto de extranjero. Estaba solo, sentado en la butaca que daba al pasillo y parecía muy concentrado en un libro que sostenía con las 2 manos. Pareció no advertir mi presencia cuando pasé por allí. No había más pasajeros hasta el final del vagón. Cuando abrí la puerta del próximo, escuché unos pasos. Alguien se acercaba. La luz era muy tenue, pero vi que era un hombre uniformado, el guardia. ¿Puedo ayudarla? Al acercarse, vi que no era el mismo que nos había pedido los pasajes. Me tomó por sorpresa y por un momento no supe qué decir. Por encima de su hombro podía ver que aquel vagón era diferente. Parecía de literas, o sea, de las camas que están una arriba de la otra, ¿no? Y estaba casi en la oscuridad. Una pequeña lamparita iluminaba apenas una circunferencia en la mitad del pasillo. «Oh, solo quería estirar las piernas». «Lo siento, a partir de este vagón comienzan las literas y camarotes, señora. Este sector permanecerá cerrado hasta la mañana. No se puede caminar por aquí». «No lo sabía. Disculpe usted. ¿Podría indicarme a dónde está el coche comedor?» «No hay coche comedor. Me temo que ya no se ofrecen esos servicios en este tren. Nadie los usa por la noche». «Claro», dije, y volví sobre mis pasos. «Buenas noches, señora». Al cerrar la puerta escuché el ruido de una cerradura y un tintinear de llaves. Me di vuelta. Alcancé a ver cómo su figura volvía a atravesar el círculo de luz para perderse en las sombras, al final del corredor. Cuando se me ocurrió recorrer el tren, no pensaba que pudiese encontrar a aquel hombre. Realmente no lo pensaba. Sin embargo, apenas me asomé a la puerta del vagón contiguo, sentí un ligero escalofrío. A través de un vidrio repujado, o sea, de un vidrio con dibujos, vi de esa manera algo monstruosa en que vemos a través de los lentes las formas de un pasillo desierto. Y en ese momento, por primera vez, no pude evitar la idea de que ese hombre estaba ahí, en alguna parte. Cerré los ojos. Él no me conoce, él no me ha visto nunca, me dije mientras tomaba la perilla. Ya estaba dentro del vagón. Las luces del pasillo no eran más intensas que las del compartimiento. Una pequeña lámpara cada 3 o 4 metros. A mi derecha, la ventanilla solo me mostró la oscuridad de la noche y en un extremo el reflejo de mi propio rostro mirándome desde el vidrio. El sonido de las vías llegaba lejano, como ahogado por el silencio que parecía reinar en ese lugar. Y por un momento tuve la conciencia de que para quienes estuviésemos allí arriba, ese tren era nuestro único mundo esa noche. Un pequeño laberinto en penumbras, estrecho, amenazante. Y afuera, solo frío y velocidad. ¿Qué estaba haciendo? Me apoyé en la puerta del vagón. De nuevo sentía que me faltaba el aire. Volví a pensar que todo era una locura. La historia de aquella muchacha, recorrer el tren, buscar a ese hombre. Esos pensamientos acudieron a mí en un instante y ya estaba por irme cuando algo me detuvo. De pronto recordé los terrores de aquella chica. No volvería a encerrarme con ella. No de nuevo, sin antes acabar con esa duda. Él no me conoce. Me repetí en voz baja antes de alcanzar el primer compartimiento. Estaba vacío. Sin embargo, las luces iluminaban cada una de las butacas, idéntico al nuestro. No había maletas ni rastros de que alguien hubiese estado en ese lugar. Fue cuando llegué al segundo que me di cuenta. Aunque estuviesen desocupados, todos los compartimientos permanecían con las lámparas encendidas. Atrás de cada uno de los asientos, protegidas por una pequeña pantalla color ocre, no iluminaban mucho más que algunas velas esparcidas y ese resplandor amarillento parecía alimentar las sombras de todo lo que tocaban. Avancé hacia el próximo. Tampoco había nadie en el tercero. Faltaban 2. ¿Sería posible que el vagón entero estuviese desierto? Nadie en el cuarto. Di unos pasos más y el quinto también estaba vacío. Comenzó a ganarme un ligero desconcierto. Era posible que el vagón estuviese desocupado por completo, pero también era extraño. Entré al próximo. En el primer compartimiento no había nadie. Cuando me acerqué al segundo, vi a una mujer. Llevaba a un niño en brazos. El niño parecía dormido. Al escuchar mis pasos, ella apenas me lanzó una breve ojeada. Continué. 2 compartimientos más adelante vi a un sacerdote. Era joven y recuerdo que estaba recostado de una manera muy singular sobre las butacas. Me pareció, no sé muy bien por qué, una postura extraña para un sacerdote, como si me adivinara el pensamiento. Al verme se incorporó para acomodarse rápidamente en su asiento. Fingí que no lo había visto y seguí. Faltaba el último. Nadie.
Cuando entré al siguiente, supe que me encontraba en los vagones de primera clase. Una alfombra amortiguaba mis pasos y el rítmico sonido del tren sobre las vías pareció enmudecer en el momento en el que la puerta cerró detrás de mí. Las lámparas eran de vidrio. Las estaba mirando, se asemejaban a un pimpollo de rosa a punto de abrir cuando vi que su luminosidad empezaba a debilitarse. Al tiempo escuché cerrarse la puerta en algún lugar. Me di vuelta, pero ya no pude ver nada. Las luces terminaron de apagarse y la oscuridad era absoluta. Tranquila, pensé, pero las piernas me temblaban. Un hombre maduro, bajo, casi calvo. Había repetido la descripción de ese hombre todo el tiempo, pero recién en ese momento, en medio de esa espantosa ceguera, aquellas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. Ahora, aunque lo encontrase, no podría reconocerlo. Por un momento no me atreví a mover siquiera un brazo. Sentí lo que sentíamos en los bombardeos. Usted es muy joven, pero los que vivimos en Londres durante la guerra aún teníamos el vivo recuerdo de los apagones, la inmovilidad, el miedo. Esas cosas permanecen para siempre, ¿sabe? Sabíamos que todo era inútil cuando quedábamos a oscuras. La muerte podía alcanzarnos desde cualquier lugar. Y me desesperé. Comencé a extender mis brazos mientras giraba en semicírculos hasta que pude tocar el vidrio del primer compartimiento. La puerta estaba abierta. Logré entrar y a tientas me senté. La voz sonó muy cerca, íntima, como si saliese de un confesionario. Por lo visto, viajaremos a oscuras esta noche. Me paralicé. Su respiración allí, muy cerca de mí. Era un hombre. Un hombre estaba a mi lado. Por favor, no se asuste. La voz era extraña, algo aguda, no parecía joven. Maduro, bajo, casi calvo. Sentí que se acababa el aire, como si finalmente hubiera sido arrojada a un vacío negro, sin principio ni fin. Ahora lo que viene es un diálogo entre la voz y Emma, ¿no? Digo porque no voy a leer todas las veces que dice la voz y yo, ¿no? Las cosas parecen estar mal aquí, ¿verdad? Silencio. Disculpe, ¿se encuentra usted bien? Sí. Lamento haberla asustado. Está bien, es la oscuridad, eso es todo. Oh, sí. De nuevo el silencio. Después escuché un roce de telas y un ligero ruido en el suelo. Se movía. Se había movido. Por un momento contuve la respiración como si algo fuera a ocurrir. Mi marido. Él me está esperando. Seguramente viene por mí ahora. Si puede verla. Río. Esta oscuridad no habla muy bien de los trenes ingleses, ¿verdad? Oh, por supuesto, aunque no suelo viajar muy seguido. Yo... Sí, me di cuenta. ¿Cómo? Verá usted, yo no pensaba hacer este viaje. Fue algo precipitado. Sabía que los camarotes y las literas estarían completos. Al parecer, los que viajan en este horario hacen sus reservas. Nadie quiere viajar sentado toda la noche. Sin embargo, usted está aquí. Es verdad, nosotros nunca tomamos este tren. Espero que lo arreglen pronto, ya debo volver a mi compartimiento. Usted tiene miedo. ¿Por qué dice eso? No puedo ver su rostro, pero sí la escucho. Cuando estamos a oscuras, las voces nos dicen todo. No nos pueden engañar, ¿sabe? Hace falta algo de luz para engañar o para esconderse. Es posible, pero la verdad es que no me resulta muy cómodo hablar con alguien en la oscuridad. Oh, créame, a mí sí. Es más, le aseguro que si no estuviésemos a oscuras, este diálogo no sería posible. Pero usted tiene miedo. Y me atrevo a pensar que es porque me ha visto antes. No, no es así. Yo no he visto a nadie. Oh. En ese punto del diálogo advertí cómo un tenue resplandor comenzaba a dibujar el contorno de la puerta hasta que, en un segundo, todas las cosas aparecieron nítidamente. Vi que allí las cortinas eran rojas. Miraba las cortinas cuando me puse de pie. Bien, creo que ya puedo irme. Espero no haberle ocasionado ninguna molestia. Cuando me di vuelta, las palabras se congelaron en mi boca. En su lugar, un gemido de espanto se escapó mientras comenzaba a retroceder. Ante mí veía una horrenda careta de piel tirante y escamosa.
brillante y surcada de estrías rojas que parecían tener vida propia, como finos gusanos, desplazándose en una materia putrefacta y sanguinolenta. Unos ojos inmensos bajo dos telas carnosas que asemejaban los párpados me miraban. El hombre desvió su rostro hacia la ventanilla. Lo siento. Aquella visión me había aturdido de tal manera que no podía reaccionar hasta que logré articular unas disculpas. Perdóneme usted. Está bien, no se preocupe, ¿sabe? La guerra deja estas cosas. Debo irme ya, dije sin mirar y me abalancé sobre el pasillo. Quería volver, terminar con todo aquello. Me veía a mí misma caminando hacia el final del tren. Parecía una loca. Tal vez lo estaba. Aceleré mis pasos y ya no pensaba en nada. No sabía si quería continuar o alejarme de aquel monstruo, pero seguí. Nada podría ser peor que aquello. Llegué al final del vagón. Desierto. También el próximo. Aquel hombre era la única persona que viajaba en primera clase. La última puerta estaba cerrada. Se podía ver del otro lado una luz blanca iluminando como un teatro pequeño y estrecho las filas de butacas desiertas, silenciosas. Ese era el final del recorrido. Ahora debía regresar. Al volver sobre mis pasos, vi el corredor vacío. Por alguna razón, me asaltó el temor de que la luz pudiese apagarse nuevamente. Tal vez fue esa idea, no lo sé, pero de repente sentí que me inundaba un miedo atroz y tuve la certeza de que él estaba allí, detrás de mí. Fue tan real como si lo hubiese visto agazapado entre las butacas en algún lugar. Comencé a correr, o algo parecido, porque allí no se podía correr. Esos pasillos estrechos ahogaban cualquier intento, a mí misma. Mis brazos se golpeaban contra las puertas, los movimientos eran torpes y tenía la impresión de que el suelo comenzaba a oscilar aún más con la violencia de mis movimientos, y que las paredes y el techo fluctuaban y acercaban y acababan confundiéndose. Mi respiración se tornaba más agitada. Escapaba. Pero no oía otro sonido que el de mis pasos. No podía ser. Me repetía esas palabras mientras atravesaba los pasillos, siempre con la mirada fija en la próxima puerta, hasta la última. Al llegar al toilette, golpeé como habíamos quedado 3 veces. Después de preguntar si era yo, la muchacha abrió lentamente la puerta. Le dije que en todo el tren no había rastros de ese hombre, que podíamos viajar tranquilas. Ella se veía tensa y me di cuenta de que había estado llorando. Tal vez yo misma no me veía mucho mejor que ella, pero al escucharme el alivio pareció marearla y me abrazó. Oh, gracias, tenía tanto miedo y la luz volvió a apagarse. Pensé que iba a volverme loca. Regresamos a nuestro compartimiento. Le dije que no quería volver a hablar del tema e intentamos charlar de cualquier cosa. Necesitábamos distraernos un poco, aunque fuese difícil. No pasó mucho tiempo cuando le propuse que intentásemos dormir. Ambas nos encontrábamos extenuadas. Toda aquella tensión parecía haberse acumulado en mis miembros y mis párpados. Nos acostamos cada una en los 3 asientos de cada lado. Apagué la luz e hicimos silencio. Lo recuerdo bien. A los pocos minutos se oyó el silbato del tren y pasamos por un túnel o un puente. Fue después de eso que escuché su voz. ¿Recuerda cuando le dije que en la estación sentí que ese hombre seguía mirándome? Sí, querida, lo recuerdo, le contesté. Aún lo siento, dijo, y no sospeché que esas serían sus últimas palabras. Bien, hoy vamos a leer hasta acá, los capítulos que leímos fueron el 3 y el 4. Volvemos a repasar cómo venimos en términos de estructura, ¿les parece? Estamos en el... Me gusta que les pregunto como si ustedes me pudieran contestar, ¿no? Tenemos el marco del relato, que es la charla entre John Blunt y Emma Greenwald, parece lejana, ¿no? Pero ahí está. Adentro de eso está lo que le cuenta Emma Greenwald, la idea que le quiere dar para una novela, le dice es algo que me pasó a mí, y adentro de eso está el relato que hace Julie, de supuestamente, la chica que está con ella en el tren, de lo que vio supuestamente en la casa del vecino, ¿no? En medio de todo eso está esa especie de recorrido por el tren que hace Emma, mejor dicho, el personaje que cuenta ese relato enmarcado, todo ese recorrido que hace por el tren, tratando de ver si está o no está el tipo el vecino sospechoso, arriba del tren, ¿no? Y esa escena formidable en la que se sienta, en medio de un corte de luz adentro del tren, se sienta al lado de este tipo que le dice todas esas cosas
tan sospechosas y que cuando la luz se enciende se da cuenta que es un tipo que tiene la cara deformada, ¿no? Deformada evidentemente por algún tipo de explosión durante la guerra, ¿no? Dijimos que lo hablamos un poco, ¿no? El contexto en el que está ambientado el libro tiene estos dos tiempos, ¿no? Por un lado, un tiempo mucho más reciente, que es el del marco del relato, y por otro lado, este tiempo que es durante la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial. En Londres, ¿no? Que había sido particularmente azotado por la experiencia de la guerra. Muy bien, quedamos acá. Entonces, vamos a ver si les mando alguna actividad chiquita, como para que hagan, nomás para que no cuelguen. Espero que estén muy bien y que cualquier cosa me escriban, ¿sí? Espero que les guste esta novela. A mí es una novela que me encanta, también por eso elegimos leerla con ustedes este año. Es una novela que me encanta, me parece formidable, tiene un grado de tensión que está muy, muy bien llevado. Como siempre les digo, lo mismo para la próxima clase, recuerden ir leyendo a medida que yo voy haciendo la narración, ¿no? Hacemos como una especie de lectura doble entre ustedes y yo. Nos vemos entonces, cualquier cosa me escriben, cualquier duda que tengan, lo que se les ocurra al respecto, me cuentan. Cuídense mucho y cuiden a los que están alrededor también, ¿no? Que es parte del compromiso que tenemos como sociedad y que ahora durante la pandemia hemos tenido que asumir más que nunca. Besitos.